Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Daniel Pérez Mayoral, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la licenciatura en Nutrición Aplicada. En esta ocasión vengo a presentar el examen extraordinario por evidencias de nutrición clínica número 2. Hablaremos sobre las patologías del sistema digestivo. Alguna de estas, claro, disfagia y acalasia, reflujo gastroesofágico, gastritis y úlcera gástrica. Disfagia y acalasia. La fisiopatología de la enfermedad. Podemos decir que la disfagia es un trastorno de la capacidad deglutoria con un riesgo aumentado de broncoaspiración y que impide realizar un aporte adecuado de líquidos y alimentos por vía oral. Las causas de esta pueden ser mecánicas por la deglución, por trastornos, los cuales pueden ser musculoesqueléticos, por motilidad, y estas se pueden dividir entre disfagia orofaringia y disfagia esofaringia. La disfagia no es una enfermedad, sino un conjunto de síntomas secundarios a diferentes patologías. Este trastorno constituye un factor de riesgo de desnutrición y deshidratación en pacientes con enfermedad neurológica. Las lesiones unilaterales que afectan la región cordial producen paresia facial interior acompañada de disartría y disfagia por afectación de la musculatura de la lengua, velo del paladar, faringe y laringe. Contralateral. La disfagia orofaringea se manifiesta por una dificultad para iniciar la deglución. La disfagia esofaringea se produce una vez que el bolo no ha atravesado la faringe y entra al esófago y se manifiesta con una dificultad del paso por este. La una enfermedad motora esofágica que se caracteriza por la ausencia completa de peritlatismo esofágico, la disfunción de la relajación del esfínter esofágico inferior, provocando dilatación esofágica progresiva con retención de alimentos. Las ondas esofágicas simultáneas ocurren como resultado en el aumento de la resistencia en vaciamiento esofágico a causa de que el esfínter esofágico interior se relaja. La evidencia de que es posible que los pacientes con acalasia clásica recuperen la peristalsis después de dilatación o miotomía apoya aún más que la acalasia es la enfermedad primaria del esfínter esofágico inferior. Descripción de signos y síntomas. Los principales síntomas de la disfagia son sensación de atasco, tos, regurgitación, dolor torácico, odinofagia, molestias e infecciones. Los dos principales que en muchas ocasiones los médicos o los especialistas en el área de gastro se preocupan para poder definir si tiene o no el paciente disfagia, un mejor diagnóstico puede basar con la regurgitación y el dolor torácico para evitar otro tipo de situaciones clínicas donde se tenga que mandar a hacer algún estudio al paciente donde sea todavía más doloroso para él. Si el médico nota o cree suficiente con la regurgitación y el dolor torácico, son de mucha importancia. En el caso de la acalasia, la ausencia de peritalismo, la relajación lenta o incompleta del esfínter esofágico inferior en respuesta a la deglución, la disfagia, la regurgitación y el dolor torácico y la pirosis son las principales. En el caso de, igual que las anteriores, pues sí son de mucha importancia la regurgitación y el dolor torácico para poder también identificar. A diferencia de la disfagia, estas tienen pérdida progresiva de peso y complicaciones respiratorias a la aspiración. Estas dos ya es cuando ya el problema está muy avanzado o es muy grave la situación del paciente. A continuación hablaremos de las pruebas de laboratorio o estudios que nos definan ciertas características o el uso de estos para poder llegar a un mejor diagnóstico. O sea, la radiografía simple, por ejemplo, que se usa una sospecha
de causa de infección de disfagia con importante desplazamiento de las estructuras de la epiglotis. En el caso del esofagograma varitado, cuando existen alteraciones estructurales o disfagia para alimentos sólidos. La manometría se usa cuando hay alteraciones en las que se puede medir la presión intraluminal. La escintigrafía se utiliza como seguimiento en pacientes con historial de aspiración o acalasia. Hay una gran relación con la acalasia y algunos de estos estudios. Bueno, como decía, estas pruebas de gabinete o de laboratorio tienen mucha relación entre sí, ambas padecimientos o trastornos. En el caso de la acalasia, la endoscopia alta su propósito es descartar varias de las enfermedades que pueden imitar una acalasia y evaluar la mucosa esofágica antes de una manipulación terapéutica. Los hallazgos son dilatación y atonía del cuerpo, del esófago y un esfínter esofágico inferior fruncido que no abre durante el procedimiento. Hablaremos sobre la dieta recomendada. En el caso de la disfagia y la acalasia, tienen también nuevamente una relación. Esto quiere decir que podemos, bueno, en el libro en el Kraus, encontramos que mencionan que el daño al estado nutricio del paciente puede ser por una reducción de la ingesta que provoca malnutrición, pérdida de peso, deficiencias de nutrientes y está considerada como un trastorno precanceroso. Por eso es muy importante atender este tipo de padecimientos o trastornos para evitar llegar a complicaciones de este tipo. Por eso, lo mejor sería recomendar una dieta modificada por consistencia, que puede ser una dieta semisólida en papilla. Y la dividimos en hidratos de carbono en 55, proteína de 15%, lípidos en 30%, lo que nos da un total de 100%. Y los gramos serían de 261 gramos de hidratos de carbono, 71 gramos de proteína, 63.3 de lípidos, lo que es un total de 395 gramos. Las calorías serían de 1900 y los hidratos de carbono de 1045 kilocalorías. Y proteína 285 calorías, 570 calorías de lípidos. Se toma en cuenta que para poder llegar a esta conclusión de cuál dieta sería recomendada, se tomó las directrices de alimentación para pacientes con disfagia expuestas por el American Diet Association. Y eso fue dictaminado en el 2003. Estos se dividen en 7 niveles, pero para dar detalles también existen otros 3 niveles diferentes cuando se trata de dietas dirigidas hacia la disfagia, que son muy similares a ambas dietas, o sea, como van entrelazadas porque una se relaciona con la otra. Aquí lo que importa es la consistencia que le vamos a dar al alimento y las preparaciones. Y, o sea, aquí lo que importa realmente es que no vayamos a dejar al paciente caer en una desnutrición, que es lo principal que se quiere evitar. No necesariamente quiere decir que el contenido de los macronutrientes deben de ser menores por la patología. Al contrario, o sea, deben de ser los cubrimientos, bueno, lo necesario según sea el peso o la etapa de vida. Pero aquí lo que sí debemos hacer hincapié es que a lo que me refiero con la consistencia es que tenemos que elegir alimentos que cubran esas características y que no afecten. Que más adelante veremos de esas
características principales que serían más bien como físicas del alimento en sí, de los diferentes tipos de nutrimentos, ¿no? Pero que cubran los requerimientos necesarios. En este caso, pues estamos poniendo 1900 kilocalorías. En el caso del menú del día, damos un ejemplo con un desayuno con una tole de leche, miel, puré de torta de huevo con caldillo, puré de manzana y una colación matutina de natilla de vainilla, una comida sopa, puré de frijol, puré de, de pollo con zanahoria, puré de durazno, gelatina de leche y la colación vespertina sería atole de masa, el cual podemos meter a helar para que esté fresco, no frío completamente, sino frío así de que esté congelado, con hielo o otro tipo, sino helado nada más. Y como tipo tejuinoso podemos hacer también cuestiones regionales, podemos adaptarlos a los lugares a los que sean. En el caso mío, que yo soy del estado de Colima, bueno, ahí hay alimentos que son muy comunes y que serían fáciles de apreciar por el paciente, ¿no? O sea, tratar de adaptarnos a los gustos de él, sí se puede hacer con ese tipo de dietas, nada más que también hay que ver que si tienen algún otro padecimiento, pues retirar esos alimentos y adaptarlos a los cuales sí puede comer, pero que también es de su gusto. Y es algo que es muy interesante en este tipo de dietas porque puedes hacer muchas cosas logrando ciertas consistencias, ¿no? En el caso de la cena, pues es una sopa de puré de pasta, yogur natural, puré de pera y puré de chayote. Hay que ver que también aquí hay una situación donde yo creo que debemos de preocuparnos porque la microbiota esté nuevamente activa porque va a haber un problemón ahí con eso. Entonces el uso de probióticos y prebióticos también estaría bastante adecuado, ¿no? Los alimentos recomendados, es lo que venía diciéndose. Podemos usar casi todos los tipos de sopas, carnes, ya sean molidos o licuados. Panes, cereales, excepto los de alto contenido de fibra, vegetales previamente cocidos y licuados, frutas frescas sin cáscara, que se presten a poder cambiar esta consistencia por medio de una adecuada cocción para poder llegar a lograr esto con el licuarlo. Unas herramientas principales yo creo que va a ser la licuadora, un colador o cernidor y pues obviamente una olla con poder hacer las preparaciones con una persona capacitada, en el caso que si el paciente necesita padecimientos, se les trata en el hospital, pero aún así, licuarlos si sea necesario para que el paciente pueda estarse nutriendo, ¿no? Alimentando con una dieta adecuada a sus necesidades. Podemos usar todo tipo de alimentos. Nada más hay que recordar, por ejemplo, que si vamos a usar carnes o ya sea pescados o pollos, que evitar los huesitos, que no queden espinas o las pieles, ¿no? O sea, casi la carne magra, ponerla a cocer o pedirla triturada parcialmente después volverla a triturar y colar para que quede esta consistencia no al 100% como que pasara todo, sino que quede incorporado en una sola masa. El caso del arroz hay que cocerlo 100% con agua. Es otro aspecto súper importante, es no agregar extra o freírlo o guisarlo, sino más bien hacer preparaciones como caldillos, similares a estofados, donde se puedan combinar estos alimentos. También las verduras deben de ir peladas y bien lavadas, obviamente las partes que tengan semillas, también retirar las semillas. ¿Por qué? Porque estos también van a generar que se atasque o, en dado caso, si llega a haber residuos de semillas, pues estas fibras no se van a deshacer nunca porque no tenemos esa capacidad como seres humanos. Y lo que vamos a hacer es que se va a dañar el esófago, o sea, va a haber un daño y vamos a generar todavía más problemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, que las consistencias por eso deben de ser con alimentos que ya
se prestan a quedar con un aspecto muy importante de los alimentos y las preparaciones es recordar que debemos darle ciertas características vistosas. Entonces nos podemos apoyar en estas tipo de dietas para su presentación con algunas mangas o con los mismos utensilios de cocina, ya sea con cucharas o tenedores para dar como texturas o formas, porque algo que sí debemos recordar es que no podemos estar combinando como que varias texturas a la vez, porque también podemos crear que no se pueda digerir o por lo menos, o quizás pueda haber un problema de atragantamiento para el paciente. Así que debemos de tener mucho cuidado a la hora de la combinada de los elementos. Por eso les recomiendo que quiten semillas y alguna que otra textura que no se pueda moler bien en la licuadora, porque no siempre es factible, ¿no? Para eso debe de usarse cernidores o coladores. En el caso de los alimentos no recomendados, en la disfagia y acalasia, pues deben de ser las comidas pegajosas, evitarlas, o más consistencias, como les dije hace rato, duras, alimentos con grumos, huesos, espinas o pepitas, que también se los comenté en un momento dado, ¿no? También algo que no menciono aquí son los alimentos irritantes como el picante, a pesar de que las personas tengan muchos o están muy acostumbrados, pues evitarlo. Otro que también han de pensar, ay, qué sencillo es hacer comer, por ejemplo, un sushi, ¿no? Pues desgraciadamente las características cubran esos aspectos, ¿no? También las frituras, el caso del queso, los gratinados, todo eso, las ensaladas, todo lo que está en crudo, pues yo preferiría que no recomendarlo que se hicieran papillas en esas características. En el caso del puré de papa, puede que por su consistencia se adhiera al momento de ser digerido y el bolo, bueno, o sea, no llegue a su lugar porque se va a adherir, o sea, su tipo de textura no contiene, por ejemplo, que fuera como las fibras solubles, ¿no? Que son muy diferentes por el tipo de consistencia que genera. En el caso del huevo, pues se puede usar la clara y su consistencia es muy diferente si le combinamos con un poco de caldos para crearlo, como recomendamos en la dieta del menú. Y claro, todos los alimentos chatarras, olvídenlos, saturados en contenido y en estructura y demás. Hablando del reflujo gastroesofágico, que es el siguiente tema, la fisiopatología de la enfermedad, su patogenia es multifactorial. El ERGE, como es bien conocido con sus siglas en inglés, es un resultado del desequilibrio entre factores defensivos y factores agresivos al nivel. Y vemos en el gráfico cómo nos podemos dar cuenta de qué es lo que sucede en el reflujo gastroesofágico. Hay dos importantes factores, que son los factores defensivos y agresivos. Entonces es cuando esto no genera esa estabilidad que debe de haber. Debemos de entender que es parte de nuestro organismo tener el, el jugo gástrico trabajando, pero sin necesidad de que este pues salga. Y entre los factores defensivos son los que van a ir disminuyendo serían la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico, la resistencia de la mucosa y los factores agresivos que van a aumentar serían el volumen y naturaleza del contenido del refluido y el ácido y la pepsina y las sales biliares. La barrera antirreflujo con sus diferentes componentes al aclaramiento esofágico que permiten la normalización del pH intraesofágico a merced del peritlatismo primario y la resistencia de la mucosa esofágica actuarán como factores defensivos mientras el ácido refluido desde el estómago y en menor medida, la pepsina y las sales biliares actuarán como factores agresivos y mediadores principales de la lesión tisular. Y a continuación veremos, por ejemplo, los mecanismos. Esta patogenia finalmente es multifactorial, tiene muchas uniones entre ciertas características, otras patologías. Por ejemplo, aquí el mecanismo de defensa esofágico, la peristalsis,
anormal en pacientes con esofagitis leves del 25%, con esofagitis cerebrales del 48%. La disfunción del esfínter esofágico inferior se da por una relajación del esfínter esofágico inferior en ausencia de la deglución, la relajación permanente del esfínter esofágico inferior, el aumento transitorio de la presión intraabdominal que supera el esfínter esofágico inferior. Y vemos, por ejemplo, en esta imagen, nos da a entender qué es lo que está sucediendo en esta patología. Es bastante claro como el ácido trata de salir como si hubiera un oleaje, ¿no? Pero el esfínter ya no cierra adecuadamente y evita que estos ácidos salgan. El problema sobre todo que se da en la noche, que es cuando hay esa situación, sobre todo por una mala posición, una mala postura. Esto sucede comúnmente más en los niños al principio, porque pues ellos todavía por el alimento y otras situaciones de la etapa de vida es muy común, pero pues también esto tienen tratamientos, ¿no? El retraso en el vaciamiento vaciamiento gástrico incrementado en el contenido gástrico, resultado en una presión intragástrica aumentada. Y otra característica que tiene es que hay hernia hiatal. Hay una relación con las hernias hiatales por una pérdida o reducción en la zona de alta presión abdominal, por una migración del esfínter esofágico inferior, pérdida del soporte superpuesto del diafragma crural sobre el esfínter esofágico inferior. Podemos ver, por ejemplo, aquí en el gráfico primero podría hacerse una relación de donde sucede esto por una hernia hiatal, pero nos faltaría algunas partes anatómicas para poderlo describir aún mejor. La pérdida, bueno, como dije, ¿no? La pérdida del soporte supuesto del diafragma crural sobre el IE es algo que nos faltaría aquí para poder explicar más detalladamente. El retener el contenido gástrico en la hernia hiatal por un fenómeno de reflujo, evitando el aclaramiento esofágico. O sea, porque sigue sucediendo continuamente. Y esta imagen que nos muestra que se ve muy exagerada, pero hay hernias hiatales que pueden llegar a ese tamaño. Y una situación también es, lo veremos más adelante, como un signo, ¿no? La obesidad es una característica de esta enfermedad que también impide a la acetilcolina, la apertura del hiato. Este no cierra al esfínter, alentando el vaciamiento gástrico, fermentando el quimo, facilitando el reflujo. O sea, desgraciadamente por la acetilcolina, porque ya no está trabajando adecuadamente, no hace su trabajo y esto pues va a provocar este reflujo, ¿no? Y la incompetencia del esfínter esofágico inferior, que de plano van unida una a la otra. Entonces, descripción de signos y síntomas. Los principales síntomas son la pirosis y la regurgitación, especialmente después de las comidas abundantes. Y en situación de decúbito, por ello es muy frecuente o muy común que sea de predominio nocturno o durante la noche, porque como están tan acostumbrados estos pacientes a comer en exceso durante todo el día y especialmente en las noches, a lo mejor por su estilo de vida, ¿no? Las complicaciones pueden ser, la principal es el llamado esófago de Barrett. Se trata de la presencia epitelio en un segmento del esófago distal que se produce por el efecto irritativo del material refluido sobre la mucosa. Bueno, como podemos ver, esos síntomas digestivos o típicos, o sea, son también el vómito, los eruptos, la pesilorrea, que es un babeado excesivo, el singulto, que es el hipo sin control, y la dispepsia, a lo que vulgarmente se le llama el mal del puerco. Los síntomas extradigestivos son la apnea, la irritabilidad, la cianosis, la aspiración pulmonar y el estridor. Pues si vemos, es
algo que ya aquí hay la tos crónica. Aquí vemos que cuando vemos estos digestivos es que también puede haber complicaciones más graves o con otras relaciones, con otras patologías. En cuanto a los síntomas y otros síntomas y complicaciones se dan la disfagia, la afagia y la hematemesis. La disfagia, pues ya lo explicamos anteriormente, es un alimento, simple y sencillamente es el alimento entrando a la vía aérea o orofaringia. Y la fagia es ese dolor de no tolerar absolutamente nada en el momento de comer o de pasar en la garganta. Y la hematemesis es el vómito con sangre. Y hay signos de complicaciones que podríamos verlo por la pérdida de peso, lo cual nos llevaría a una anemia y de esto una desnutrición. Las pruebas de gabinete o de laboratorio son lo clínico principal. Lo clínico principalmente es el cuestionar al paciente o el poder indagar detalles de la que lleva, como por ejemplo un registro de 24 horas mucho más detallado y que sea muy específico en los momentos en que tenga malestares o nada, podría ahorrarnos tiempo si puedes detectar el que ya haya un daño. La endoscopia del tubo digestivo alto permite valorar la anatomía e identificar de posibles presencias de severidad de complicaciones. La manometría esofágica define la función del esfínter esofágico inferior y peristalsis del cuerpo esofágico. El SGE es el procedimiento radiológico inicial de elección para valorar a los pacientes con quienes se sospecha de reflujo gastroesofágico. La centilografía puede ser realizada con jugo de naranja acidificado marcado con tecnesio 99 m. Este estudio permite valorar por mayor tiempo una dosis de radiación menor y habilitada si se semicuantificará el reflujo. A continuación hablaremos de los nutrimentos involucrados en macronutrientes y micronutrientes dentro del reflujo gastroesofágico. Los hidratos de carbono simples y proteínas de alto valor biológico en preparaciones combinadas con lípidos de ácidos grasos insaturados que al aplicar calor se transforman en hidrocarburos. Debemos de evitar totalmente este tipo de preparaciones, las cuales ven afectado completamente todos los macronutrientes en conjunto, especialmente los lípidos. Y en cuanto a los micronutrientes, el nivel sérico excesivo de calcio, eso se debe por el consumo de antiácidos para la pirosis. El problema de esto es que se automedican los pacientes y se generan un daño, quizás en este caso que puede haber una intoxicación de micronutrientes por calcio, una calcemia. El jugo gástrico hay que tener mucho pues hincapié que todos los micronutrientes, o sea, elementos químicos que forman o componen el jugo gástrico, pues están también en total peligro porque hay o sea, no hay que sobreestimar o sobrecargar al cuerpo con este tipo de alimentos o suplementos o bebidas que puedan contener exceso de estos micronutrientes. Y hablando de la dieta recomendada, el estimular la ingesta de alimentos que no afecte la presión del esfínter esofágico principalmente, la reducción de la calidad y cantidad de ingesta alimentaria, la supresión del ácido gástrico puede provocar y deficiencia de nutrientes. Es por ello que elegimos una dieta blanda sin irritantes. Bueno, elegí una dieta blanda sin irritantes con consistencia suave, preferentemente
dividir los hidratos de los nutrimentos, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, 1, hidratos de carbono en el 60. Aquí debemos de tener en cuenta que será una dieta de 1800 kilocalorías. No es una dieta, pues, muy saturada en kilocalorías, pero lo que sí es importante es que aquí estamos dando un ejemplo de una dieta blanda, común, que puede haber en un hospital, basándonos en las recomendaciones en el libro de alimentación y dietoterapia. Y lo que sí es importante es que aquí también vamos a ver lo que que mencioné al principio. Las consistencias de los alimentos son importantes, sobre todo el que entren dentro de estas características de alimentación donde sean tolerables para no afectar o dañar aún más a la nutrición o al estado de nutrición del paciente, evitando principalmente la desnutrición que esto, y después ir gradualmente cambiando la dieta, ¿no? Evolucionando. Claro que todo esto pues debe ser en conjunto con el equipo interdisciplinario donde ya hay medicamento y tratamiento para en este caso, el reflujo gastroesofágico. Pero cuidando la alimentación, pues vamos a ser de un gran apoyo. Y recordar que se puede indicar con o sin fibra según la tolerancia del paciente y se utiliza en procesos inflamatorios de la. El menú que recomendamos sería leche sola, queso panela, zanahorias cocidas, pera cocida y pan de caja. Papa horno para su colación matutina. En la comida daremos consomé desgrasado con verduras, pechuga desmenuzada, duraznos en almíbar, rollitos de jamón, de, de pierna sellado sobre un pan de caja semitostado. Y de cena será yogur para beber, chayotes cocidos, pan de caja y mermelada de fresa. De preferencia el yogur para beber yo recomiendo que fuera yogur natural, nada más que su consistencia pues puede ser diluida con un poco de leche para que sea diferente la consistencia, ¿no? Aquí no es igual que una dieta, pues, como papilla, pero sí, sí debe de haber esa facilidad de poder digerir y que tampoco haga trabajar tanto el organismo, recordando que no debe haber irritantes. Ahorita por eso vamos a hablar de los alimentos recomendados. Aquí de lo que se trata es estimular la ingesta de alimentos que no afectan la presión del esfínter esofágico. Esa es la prioridad. Y entonces vamos a recomendar proteínas con bajo contenido de grasa, que serían de alimentos de origen animal de muy bajo aporte de grasa y alimentos de origen animal de bajo aporte de grasa y lácteos descremados. Los lácteos descremados podemos incluir el panela, requesón, el mismo yogur, la leche descremada y que podemos combinar en estas tipo de preparaciones. En cuanto yo siempre he creído que el cerdo lo satanizamos demasiado en la nutrición o en la alimentación en general. Y hay partes de él, que sobre todo la carne que es completamente magra, como el lomo, se puede aprovechar. Bueno, finalmente hay fundamento para esto, ¿no? Y el hecho de poderlo preparar y poder variar, no solamente dejar la res como este, el principal proveedor de alimentos de origen animal, o el pollo, que se crea que es por lo más sano, ¿no? Solamente ellos. Y los hidratos de carbono deberían de ser preferentemente cereales sin grasa, o sea que sean libres de fritura, que de preferencia sean cocidos y vegetales de igual manera, ¿no? O no tostados, pero sí a la plancha de una manera en la que podamos solamente cuidar que la preparación sea salteada o sellada. Y algo que debemos de cuidar mucho también es el tipo de contenido ácido, ¿no? Yo algo que no recomendaría en este caso serían los alimentos que
No vamos a vamos a tener que tener mucho cuidado que los que irriten el estómago, el esófago, perdón. Los cítricos y jugos ácidos, café, pimienta, tomate y derivados de estos, especias y alimentos condimentados, y ya entra el ajo. Entonces podemos usar hierbas de olor, que eso todavía, pues igual, podría mejorar un poco, pero no todas las hierbas entrarían. Por ejemplo, la menta no es recomendable en este tipo de vida. Y alimentos muy fríos o calientes en exceso, o sea, como congelados, heladas. La, hay vegetales como el caso de la sandía o la naranja o la mandarina, que también, bueno, todas al momento de tenerlas en un refrigerador, pues son más heladas. De por sí es dañina. El caso de la sandía es muy fresca. Este tipo de alimentos y por su tipo de semillas, también el pepino, son alimentos que no son recomendados. Los chiles también por la irritación que se da, no se recomienda. Otros son los que disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior. Y estos son los que generan, que serían comidas frecuentes y de poco volumen, o sea, que sean muy común, que cada rato estemos acostumbrados ya a comer como los cacahuatitos y que una galletita, y, o sea, a cada rato, muy pequeños y no. Y más por el contenido y la preparación en la que están hechas. Los que tienen gran cantidad de grasa también, los fritos, los guisados excesivos de saturación de, de purinas, entre otros, ¿no? El alcohol, cerveza, vino, y sobre todo va a haber pacientes en estos casos que pues será muy difícil quitarles este hábito cuando ya tengan un problema de alcoholismo y debemos de pensar cómo convencerlos para mejorar su salud. Los carnitivos como el ajo, la cebolla y la menta, que anteriormente los mencioné, pero entran dentro de este parámetro para disminuir el tono de los. Y el chocolate. Otros alimentos recomendados serán los que retrasan el vaciado gástrico y estimulan la secreción ácida. Los ricos en mantequillas, carnes y grasas, el tocino, la manteca, en las preparaciones como estos, como por ejemplo frijoles puercos, debemos de tener cuidado con las oleaginosas y todo este grupo de vegetales que son de proteína de alto valor biológico. Debemos de cuidar eso también. El café con y sin café definitivamente irrita y eso estimula una secreción más ácida. Los tés también, sobre todo el té negro, té verde. Y el alcohol nuevamente. Las carnes, sobre todo los cortes llenos de grasa, como el ribeye, que contienen gran cantidad de conjuntos de grasa, hay que evitar. La fisiopatología de la enfermedad en el caso de la gastritis es la consecuencia que altera la integridad de la mucosa gástrica por infecciones, sustancias químicas o alteraciones neuronales. Se desarrolla a lo largo de un periodo de meses o décadas con altibajos en los síntomas. La causa más frecuente es la infección por Helicobacter pylori, una bacteria gram negativa bastante resistente al medio ácido del estómago. El uso, el uso crónico de ácido acetil salicílico, la aspirina y otros AINES, corticoides, alcohol, sustancias erosivas, tabaco, cualquier combinación de los factores anteriores puede comprometer la integridad de la mucosa y provocar en sí una gastritis. A continuación hablaremos de la descripción de signos y síntomas. Las náuseas, los vómitos, el malestar general, carencia de vitamina B2 y hierro. Es por eso que que sucede este malestar general. Dolor epigástrico, anorexia, hemorragia. La anorexia y la hemorragia son
ya síntomas muy graves y a veces se cree que puedan estar, pero deben de descartarse por medio de exámenes laboratorios. En el caso de un signo, principalmente es la anemia perniciosa, ¿no? Debido al malestar general que se genera, esto por la carencia de vitamina B12 y el déficit de hierro, ¿no? Las formas más agudas de la gastritis son las más frecuentes y se deben a infecciones de agentes irritantes o el estrés mismo. La gastritis crónica puede aparecer en el cuerpo del estómago o en el ando gástrico, la cual afecta a los mecanismos de defensa de la mucosa. A su vez, la infección aumenta la liberación de gastrina y produce hipersecreción ácida. Bueno, las pruebas de laboratorio o estudios de gabinete principalmente son la endoscopia gastroduodenal, que permite localizar la alteración en la mucosa gástrica, el conteo sanguíneo completo para buscar anemia o hemograma bajo, exámenes para H. pylori y un examen coprológico para buscar pequeñas cantidades de sangre en las heces, la cual puede ser signo de hemorragia digestiva. Los nutrimentos involucrados son principalmente las proteínas en los macronutrientes que estimulan la secreción de ácido por la liberación de gastrina, en especial cuando se trata de aminoácidos aromáticos como el triptófano y la fenilalanina. El omega 3, que son inhibidores de la secreción gástrica, en este caso se deberían de estar consumiendo para poder inhibir la secreción gástrica. Los hidratos de carbono complejos, los cuales pueden ayudar con la fibra y apoyarnos para mejorar. Y los micronutrientes son la vitamina B12, los cuales debemos de tomar mucho en cuenta y así a su vez también podemos identificar que afecta la disponibilidad del calcio y el zinc e incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad por deficiencia crónica como la osteoporosis. O sea, esta enfermedad puede ocasionar un daño total. Desgraciadamente esto se da por la misma bacteria, la H. pylori, que puede generar este déficit y el que no se puedan absorber adecuadamente estos micronutrientes. Y entonces la dieta recomendada sería una dieta blanda, sin irritantes, con una consistencia suave. De igual manera, preferir la fibra con hidratos de carbono completos según la tolerancia del paciente. Se utiliza en procesos inflamatorios del aparato digestivo y se recomienda consumir un consumo hídrico de 2.5 litros a 3 litros. El ácido fólico en casos de anemia perniciosa es súper recomendado que se consuma porque va a haber un déficit de este, una falta de este, ¿no? Como ya se mencionó anteriormente. Entonces vamos a dividir el 60% de hidratos de carbono, proteínas 5% y lípidos de 25%. Esta dieta sería de 1800 kilocalorías. El menú del día sería un yogur natural con té de manzanilla, tacos de requesón y espinacas, manzana cocida en gajos. La colación matutina será camote al horno. En la comida será consomé de verduras, pescado empapelado con hoja santa, galletas de soda y ate de postre. En la colación vespertina, granos de elote y zanahoria picados finamente, si se puede, y bien cocidos. En la cena sería atole de avena con agua, panela asada, nopales tiernitos cocidos, pan integral y pera horneada con miel. El hecho de agregar algún tipo de aditamento a los alimentos o de sabor, pues es de preferencia los recomendados en este caso. Entonces los alimentos recomendados serían la carne, de preferencia, como lo dijimos, pues es que es de alto valor biológico, ¿no? Y este tipo de carne, pues debe de ser carne
muy bajo aporte de grasa y mediano aporte de grasa. Por eso es muy recomendable el que todas las preparaciones nos lleven o se les aplique calor excesivo con ácidos grasos, o sea, bueno, ya sea de cadena larga, porque pues estos se convierten en hidrocarburos, ¿no? Porque mucha gente tiene la creencia que es más sano, pero no, aquí lo que voy a recomendar es que si se van a usar ácidos grasos omegas 3, 6 o 9, pues de preferencia sean en vinagretas. Hacer la preparación como tal, sobre todo con las carnes o la verdura cocida, y agregar una vinagreta muy sencilla, la cual llevaría un poco de aceite de oliva o aceite de canola, de su preferencia, y agregar un poco de hojas frescas, ya sea de cilantro o perejil, pero muy finamente picadas, son una nada. Son tan aromáticas que no es necesario agregarle una gran cantidad. Y igual lo pueden hacer saltearlo un poco con el aceite y retirar luego el momento. No es necesario que esté mucho tiempo en la lumbre y esto nos va a ayudar a darle un mejor sabor a las preparaciones. Y no solo eso, también nos va a ayudar a tener una mejor digestión y en este tipo de patologías es excelente, ¿no? El hecho de no usar productos crudos, pues también nos va a beneficiar. De preferencia deben de ser cocidos y no excedernos tampoco con los hidratos de carbono, que de preferencia sean complejos, bien cocidos y cocidos en agua. No usar, no freír, no tostar y dedicarnos a hacer las cosas un poco más simples en las preparaciones. Y también eso también hasta ahorra costo, por ejemplo, ¿no? También se puede tomar en cuenta que se pueden usar algún tipo de mermelada o jalea para untar y darle un cambio al postre. Puede ser, como se recomendó en el menú. Los alimentos no recomendados serían el café y té negro, las carnes fritas, es, las frutas crudas con semilla y con alta cantidad de fibras, preferentemente que no sean tan fibrosas. Y en este caso, pues las que son muy fibrosas, no recomendarlas. El pan de repostería, el alcohol, nuevamente, las verduras de igual manera, pues debemos de cuidar ciertas verduras, como son las de hoja verde, que estén el brócoli, la cebolla, el ajo, el rábano, el apio, todo ese tipo de vegetales no son muy recomendados. Ni el chile. Frutas como la naranja, los cítricos también no. Y los refrescos también, evitar los refrescos o gaseosos. En las carnes fritas y eso es por también la recordando que pues, son a continuación. Y por último, el último tema sería la úlcera gástrica. En la fisiopatología encontramos que es la pérdida de la mucosa gástrica. El consumo de antiinflamatorios no esteroideos, el AINE, se considera responsable del 10 al 20% de todas las duodenales. Puede aparecer en cualquier lugar del estómago, dentro de la curvatura menor gástrica. El mecanismo casual es por la alteración de los factores que mantienen la integridad de la mucosa. En algunos casos aparecen úlceras gástricas a pesar de la poca secreción o relativamente escasa secreción de ácido y la hipomotilidad antral, la éstasis gástrica y el reflujo duodenal aumentado son frecuentes en la úlcera gástrica y su presencia puede aumentar la gravedad de la lesión gástrica, lo cual debemos de preocuparnos para evitar que sea una situación de cáncer, que es lo que se quiere evitar en este caso.
Se asocia a gastritis generalizada, inflamación de las células parietales productoras de ácido y atrofia en las células productoras de ácido y pepsina, sobre todo con la edad avanzada. La descripción de los signos y síntomas. Los síntomas serían dolor epigástrico de aparición postprandial que despierta al paciente por la noche, pirosis, sensación de dolor de camazón detrás del esternón, náuseas o vómitos. Aclarando, el dolor epigástrico puede darse dolor alrededor de la mayoría del cuerpo. Náuseas o vómitos, sensación de plenitud postprandial. Y los signos serían la pérdida de peso, la anemia ferropénica y la presencia de H. pylori. Esta bacteria es la principal causa o que puede complicar esta patología, como el hecho de daños posteriores. Es posible que las úlceras pequeñas, a lo mejor quizás no causan ningún síntoma. Algunas úlceras pueden provocar sangrados serios, el dolor abdominal en un síntoma común que puede diferir entre una persona u otra, o en algunas no sienten absolutamente nada. Otros síntomas incluyen sensación de llenadura y problemas para beber la cantidad de agua habitual o líquidos en sí, el hambre y una sensación de vaciado en el de vaciamiento o de vacío en el estómago, a menudo de 1 a 3 horas después de haber comido, y náuseas leves que pueden desaparecer con el simple vómito. A continuación, las pruebas de laboratorio: la endoscopia gastroduodenal, las radiografías con contraste, estudios de sangre, anticuerpos IgG con Helicobacter, perdón. Para diagnosticar una úlcera se puede necesitar un examen llamado endoscopia de vías digestivas altas. Este es un examen para revisar el revestimiento del esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado. Se hace con una pequeña cámara que se introduce en la garganta. Este examen requiere sedantes administrados de manera intravenosa. Nutrimentos involucrados. Los macronutrientes serían la fibra soluble dietética, como un tipo de carbohidrato, hidrato de carbono. Los micronutrientes, la vitamina B12, esta porque no se absorbe si el ácido gástrico es escaso, reduciendo la absorción del hierro, calcio y otros nutrientes. Se pierde su biodisponibilidad. La dieta recomendada. Una dieta esta con apoyo secundario del tratamiento, que es el medicamento de base. Los probióticos con lactobacilos y bifidobacterias serían recomendados en su consumo. El omeprazol es uno de los medicamentos que comúnmente vemos en este tipo de tratamiento. Recordemos que la nutrición está de apoyo para mejorar el estado de salud del paciente. La dieta blanda, sin irritantes, con una consistencia suave, sería la dieta recomendada en este caso. Y con hidratos de carbono de 60%, proteínas de 15% y lípidos de 25%. Sonían 1800 kilocalorías por día. Se puede indicar con fibra o sin fibra según la tolerancia del paciente. Se utilizan en procesos inflamatorios del aparato digestivo. En el caso de la fibra, pues la que veíamos que debemos recomendar o usar son fibras solubles. En este caso la chía o la avena podrían prestarse en las preparaciones. Menú del día sería tole de agua en avena, omelette con 2 claras de huevo, relleno de champiñones con julianas, manzana cocida en gajos, ensalada de papaya y chayote picado, picado en cubitos. Eso sería para la colación matutina. Comidas en una morisqueta o arroz blanco cocido, lomo de cerdo desmenuzado, consomé de pollo desgrasado, con zanahorias cocidas en julianas y unas tortillas de maíz. El lomo de cerdo lo podemos consumir dentro del consomé o hacer un par de taquitos blanditos con este lomo de cerdo.
Y la colación venía a ser un pan de caja con una cucharadita de miel embarrada. En la cena, el probiótico que podemos hacer sería el yogur natural, algo que recomendé al principio del tipo de la dieta que se haría. La sopa sería de verduras con ejotes y zanahoria picaditos, con pechuga de pollo desmenuzada, galletas de soda y nectarina cocida en cubos. La presentación de los alimentos, como volví a mencionar, es súper importante. El usar cierto tipo de picados o el usar ciertos aditamentos o instrumentos para crear cortes nos ayudará a darle una mejor presentación al alimento y atractivo para el paciente, sobre todo porque ya está pasando por un mal momento y pues lo que queremos es mejorar su estado de ánimo. Recordemos que este tipo de enfermedades también dependen mucho del estrés y lo generan aún más. Claro, sin afectar el que sea de mejor disponibilidad para su degustación y su deglución. Los alimentos recomendados serían lácteos, verduras bien cocidas, frutas cocidas o enlatadas y frescas, endulzantes, carnes, cereales cocidos, consomés tipos de sopas de tipo crema pero sin grasa. Y como mencionamos anteriormente, esas en la anterior patología, las carnes serían carnes magras, con poca cantidad de grasa, son de alto, de muy bajo aporte de grasa y de bajo aporte de grasa. En este caso, pues serían similares a las anteriores, algunos filetes de pescado, pechuga de pollo, algunas partes del pollo se pueden usar, pero ya saben, sin piel y sin grasa. Al igual que el pescado, hay que cuidar mucho también la presentación de que evitar las espinas para causar algún daño al paciente. Los cereales cocidos, pues de preferencia deben ser espaguetis, arroces, pueden usarse también avena, chía, quinoa. Estos también pueden entrar a ser apoyo para nosotros. Aunque en realidad la chía y la quinoa no es un cereal, es una oleaginosa, tengo entendido. Y el consomé siempre debe ser desgrasado para las sopas. Estas pues ayudan a un mejor aprovechamiento de las preparaciones y que también sean aún así logren satisfacer o llenar al paciente, a pesar que estos pues sufren mucho por este tipo de situaciones. Recordar que las frutas que se eligen deben de cocerse y si son enlatadas, puedes retirar el exceso de azúcar, ¿no? Se cocen y tampoco se deben de usar con su mismo agua, de preferencia, porque pues ahí es donde se encuentra todo el exceso de hidratos de carbono, en este caso de fructuosa que podemos encontrar. También las mermeladas, las jaleas, podemos usarlas para poder crear un cambio en el alimento. Y aquí pues la consistencia también debe ser un poco más firme, pero blanda y de fácil masticación, ¿no? Esas también son dietas temporales. Recordemos que el fin es llegar a una dieta normal, que es nuestro fin principal. Los endulzantes que preferentemente debemos usar serían miel y mermeladas, que son más naturales que el azúcar común. Los alimentos no recomendados serían el café y el té negro, las carnes ahumadas y fritas, o con fritura alrededor, o con rellenos de queso, de fritas o empanizadas, frutas crudas con semillas, como dijimos, la consistencia del alimento y la cantidad de fibra que contengan estos. El pan de repostería pues es siempre bastante más dañino porque tiene un montón de conservadores y grasas aún más saturadas. El alcohol, de preferencia, es evitarlo, como evita mucho más el estómago, las verduras, de igual manera deben de ser verduras que no sean fibrosas y algunas como el brócoli, el apio, el rábano igual no deben de ser comidas gaseosas y los condimentos o olores con olores fuertes como la pimienta,
El ajo, la cebolla el chile también es para evitarle que sea. Debemos de recordar que el chile, a pesar de que es uno de los alimentos en este país con mayor consumo, pues es muy dañino en este tipo de patología. Bueno, y hemos llegado hasta el final de esto. Como conclusión, bueno, para empezar agradezco su atención prestada. Aquí es súper primordial entender que la nutrición es un aspecto muy complejo para cuidar y más en la actualidad. Todo lo queremos rápido y fácil. Si nos damos cuenta y nos ponemos a analizar varias de los tipos de alimentos que no debemos de consumir en todas estas patologías, son los que más se consumen habitualmente en cualquier reunión en nuestro país. El hecho de tener comidas copiosas saturadas de grasa con un exceso de alcohol desmedido, pues es muy común. Generalmente eso es lo que vas a encontrar. Entonces sí va a ser muy difícil poder luchar contra eso, a pesar de que ya hay una patología y un dolor y un pesar, un gasto. Hay gente que, o la mayoría, que no seguimos, no entendemos y que es un grave error de la sociedad en general. Debemos entender también que todas estas patologías en sí, todas tienen una relación una con la otra. Si vemos desde el inicio de la disfagia y la calasia, pues una es iniciada para generar la otra, ¿no? Es parte de la otra. En el caso de la disfagia, pues es mucho más factible en el momento de investigar estas patologías. Lo que encontramos es de que estas se dividen en niveles para poderse aplicar o poderse proporcionar una dieta. Tiene que tener ciertas características. Esto estipulado por la ADA, que lleva un orden todavía aún más estricto, como las características de los alimentos según cada nivel, y es algo que pudimos apreciar al momento de que ese tipo de características, que sería por no el contenido, sino las características del alimento, ya sea para que sean de fácil deglución, ¿no? Y también degustación, y que puedan cumplir con esas características, pues se vio después, bueno, en ese tipo de dieta, ¿no? Por su composición, y que también pues era la misma dieta para la calasia. Asimismo, o sea, el hecho de ir haciendo que estas dietas pues son graduales, no son por mucho tiempo. Claro que el apoyo no solamente depende de uno dando la dieta, sino también siguiendo las indicaciones del médico y haciendo equipo con el médico, estando de acuerdo con los alimentos y que no vaya a afectar también ninguna situación con los fármacos por la pérdida de nutrimentos y macronutrimentos. Si no, no es tan sencillo encontrar los micronutrimentos y los macros específicamente, porque tienes que darte cuenta qué es lo que el cuerpo está actuando fisiológicamente y que desgasta o no gasta. En el caso sobre todo con eh, el hierro y el zinc o el calcio, que es lo que vemos que hay más desgaste por la generación también de bacterias como la H. pylori. En otras enfermedades también que te vienen en la gastritis y que se complica después para hacer las úlceras. Y esto aún así puede haber mayores complicaciones a generar un cáncer, que todas estas patologías en sí lo que quieren evitar es llegar al cáncer, ¿no? O saber identificar que dentro de ya el daño de este inicial no haya ya una úlcera, que esa úlcera después se volvería en una úlcera cancerosa, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado el momento de incluir o de decidir qué alimentos vamos a hacer que no vayan a irritar, sobre todo, o que generen mayor aumento de la acidez dentro del jugo gástrico, por ejemplo, y también la falta de este. Es necesario que también fluya, pero pues como lo dije, no es parte solamente de la nutrición, es seguir los parámetros, también apoyarnos con los probióticos y prebióticos. Yo creo que eso es esencial, pues simplemente un probiótico tan usual como el yogur, yo creo que
Todos deberíamos de consumir yogur natural. Claro que va a haber un momento en algunas características donde no va a ser necesario porque puede haber exceso de calcio, por ejemplo. Ahí no vas a meter yogur, pero en la falta de este es necesario, más cuando ya hay un daño intestinal, esofágico, totalmente para la deglución y para la motilidad intestinal, pues que nos va a faltar microbiota. Entonces yo creo que por eso es esencial que sí lo usemos en este tipo de dietas, desde de la disfagia y la calasia. El uso de los omegas, yo creo que también lo voy a remarcar mucho, que podamos usar vinagretas, las cuales no necesariamente tienen que ir en el guiso o la preparación del alimento, sino después de que el alimento ya está cocido, para que le dé mejor aprovechamiento y tanto la proteína como los lípidos pues logren ser de mejor valor biológico para el ser humano, sobre todo para restaurar el daño y destruir, o no tanto destruir, pero sí instaurar tejidos, células específicamente, ¿no? Y agradezco nuevamente su atención y que tengan lindo día. Gracias.